su palabra. Deje quitar aquí recording en progress. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Padre, venimos, Señor, con hambre de ti, Señor. Padre, queremos comer de tu palabra, Dios. Padre, queremos deleitarnos en ti, Señor. Padre, pedimos que tú nos hables, que tu palabra se haga rema en nosotros, Señor. Padre, quita toda distracción de mi mente, Señor. Padre, quita toda distracción, Señor, del ambiente, oh Dios. Y Padre, que la palabra pueda encontrar, Señor, buena tierra, Dios, en esta noche. Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz y que tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Padre, te damos autoridad, te damos permiso, Señor, te autorizamos, Señor, para que tu palabra penetre, oh Dios, nuestro corazón, Dios. Padre, de tal manera, Señor, Padre, que se haga viva en nosotros, Señor, y que pueda brotar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los libros que estudiamos también en la escuela dominical es el libro de Santiago. Y hoy vamos a ver el primer capítulo y vamos a ver parte del primer capítulo. Queremos dividirlo en dos. Ahora, ¿quién es? Me hizo una pregunta. ¿Quién es el autor del libro de Santiago? Porque, ¿y por qué Jacobo se llama Santiago? Hay personas que dicen Santiago, pero también se llama Jacobo. Y eso lo estuvimos hablando en la escuela dominical, pero con toda seguridad el autor de esta epístola es Jacobo, que es el medio hermano del Señor Jesús, quien se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Aunque muchos quieren decir que San Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén, no. El líder de la iglesia en Jerusalén fue Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Y sabemos algo que no fue, esta es una carta que no fue escrita a una iglesia en particular, sino la vemos que fue escrita, algo bien interesante que dice que fue escrita a las 12 tribus que están en la dispersión, a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, a la diáspora. En sí, no tenemos la fecha exacta, no se sabe cuándo fue que Jacobo conoció y se entregó y se rindió su vida al Señor, puesto que al principio podemos ver en el libro de Marcos y todo que se burlaban, los hermanos de Jesús se burlaban de Jesús. Pero sabemos que también que poco tiempo después de la resurrección de Jesús, ya vemos a Santiago unido a la iglesia. Y no solamente unido a la iglesia, pero lo vemos como siendo como el líder de la iglesia en Jerusalén. Una vez que Jacobo tuvo su encuentro con el Señor Jesús, al Señor resucitado, toda su vida fue transformada. Dice que después se le apareció a Jacob y después a todos los creyentes. Y este es un testimonio del poder de la resurrección de nuestro Señor y de la verdad del Evangelio. ¿Cómo habrá sido para Jacob en ese momento, o para Santiago, en ese momento cuando a tanto tiempo no creyendo que su hermano mayor era el Mesías, el Salvador prometido que venía a salvar al mundo? Pero después de la resurrección tiene ese encuentro con él. Y yo me imagino al Cristo crucificado mirándolo y a Jacobo, Santiago mirándolo, y como reconoce que Jesús es el Mesías. Y como dije, es un testimonio del poder de la resurrección de nuestro Señor y de la verdad del Evangelio. Si podemos ver, Jerónimo señala que Jacobo dirigió la iglesia en Jerusalén durante 30 años, es decir, hasta el séptimo año de Nerón. Eso lo vemos en libros
vidas de hombres ilustres. Ahora, lo más probable es que fue en ese cargo que Jacobo escribió la epístola que lleva su nombre, la epístola de Santiago. Ahora, de acuerdo con Josefo, el historiador judío del siglo I, él dice, la jerarquía religiosa judía lo llevó a la muerte por lapidación al hermano de Jesús. Así lo escribe, pero sabemos que es al medio hermano de Jesús, el llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo. Libro de las antigüedades de los judíos. Esto sucedió alrededor del año 62 después de Cristo. Sin embargo, la epístola identifica a su autor como Santiago, lo vemos en Santiago 1:1. Entonces, regresando a la pregunta inicial que nos hicimos, es ¿por qué Jacobo se llama Santiago? ¿Es Jacobo o es Santiago? La respuesta es sí y es sí. En el original, el autor se identifica como Jacobus. Esta es la versión helenizada o griega del nombre de Jacob, el hijo de Isaac, y era un nombre más o menos común entre los hebreos. De hecho, hay no menos de 7 personas llamadas Jacob o Jacobo en toda la Biblia. Jacob en hebreo es más bien pronunciado como Jacob, pero en latín, el idioma religioso más común por casi 10 siglos, el nombre era Jacobus. Y por supuesto, a ser uno de los autores de la escritura, la Iglesia Católica lo canonizó a Jacobo como San Jacobo, o en latín, Santus Jacobus. Después lo fueron acortando a Sant Jacob, y al poco tiempo terminó siendo una sola palabra, Santiago. Así que en la lengua de Cervantes, el medio hermano de Jesús pasó de Jacobo a San Jacobo a Santiago. Y en inglés le llaman James. Interesante también. Y uno puede ver, estudiar cómo es que llegaron a James en la palabra. Ahora, el libro de Jacobo se reconoce como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro lleno de riquezas, y también el libro de Santiago es, o la epístola de Santiago hace no menos de 15 referencias o alusiones a Mateo 5:7 en su epístola. Vemos mucho sobre el sermón del monte en el libro de Santiago. Las enseñanzas de esta epístola tienen sus raíces en las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte. Y si comenzamos a leer Santiago 1, versículo 1, si lo tienen conmigo, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En la NTV nos dice: a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi saludo. Y si podemos desmenuzar un poco este versículo, que tiene, como diríamos en inglés, tiene nuggets, tiene perlas preciosas al desmenuzar. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Repito, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, Santiago, sabiendo que era medio hermano de Jesús, pudo haberse apropiado de este punto tan significativo y colocarlo en su introducción. Yo soy Santiago. Tengo la autoridad de poder escribirle a ustedes porque soy el medio hermano de Jesús. Pero no lo hace. Él comienza: Santiago, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios. Y la palabra siervo se traduce de la antigua palabra griega que es doulos. Un esclavo, un siervo,
uno que está en constante servidumbre hacia otro. Qué interesante como Santiago inicia diciendo, Santiago, siervo de Dios. Yo, Santiago, soy esclavo de Dios. Hoy en día esa palabra siervo le hemos dado una connotación tan equivocada conforme a la palabra de Dios. Cuando viene, aquí está el siervo de Dios, pastor de tal iglesia de mil y miles de personas. Aquí está el siervo de Dios. Y en vez de verlo en la realidad de que cuando habla siervo, está hablando de lo que es un esclavo, un dulos. Y Santiago era claro, no tuvo que utilizar los títulos de ser medio hermano del Señor Jesús. Él reconocía que él era esclavo de Dios. Y después dice, y del Señor Jesucristo. Y si vemos la palabra Señor, es una palabra importante, se traduce de la antigua palabra griega kurios. Y recordemos que Santiago era helenista, ¿ok? De los judíos, conocedor de los nombres de Dios. Hemos pasado un tiempo estudiando los nombres de Dios y estudiando los nombres de Dios vimos que Adonai es uno de los nombres con que los judíos designan a Dios. Como tal, es una palabra del origen hebreo Adonai que significa mi Señor. Cuando Santiago hace su introducción, nos dice, yo soy esclavo de Dios y del Adonai y del Señor Jesucristo. Curios o Dominus eran un título que se le daba a los primeros emperadores romanos para expresar su deidad. Santiago escribiéndole a personas que conocían la terminología griega, la terminología que se estaba utilizando en el vocabulario, sabía que cuando él decía que yo soy siervo del Señor Jesucristo, sabía que estaba hablando de que se consideraba que Jesucristo era supremo en autoridad, que Jesucristo es Señor, es amo soberano que gobierna sobre todo. Y cuando vemos, me encantó mirar acá en el libro de los nombres de Dios, cuando busqué la palabra Adonai o Señor, y simplemente un párrafo pequeño dice aquí, el nombre Adonai aparece más de 400 veces en la Biblia y está completo de significado. El nombre procede de la palabra singular Adón, que se traduce como Señor o gobernador. Contiene las connotaciones de dominio, gobierno y propiedad. Qué hermoso es cuando Santiago dice, soy esclavo de Dios. Y también dice, y del Señor, del Adonai, el Señor Jesucristo. Y nos hace pensar, yo tenía aquí, solamente pensando en esto, si yo me voy a presentar como Santiago, si Alberto se va a presentar como Alberto, pudiéramos decir, Luis o Alberto, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando decimos que Él es nuestro Señor, ya no es más mi voluntad, ya no es mis deseos. Cuando decimos que Dios, Padre, que yo soy siervo del Dios Padre, significa que ya yo mismo, en inglés la palabra es a bond servant. Yo mismo me he, por
mi deseo, prefiero quedarme bajo tu jerarquía, tu mandato, tu guianza. Te reconozco como mi amo. Y hay muchas bellas historias de la guerra civil cuando muchos de los esclavos que recibieron la libertad, que ya no tenían que ser esclavos, muchos eligieron quedarse bajo ese amo, ese señor, porque estaban bajo su protección. Y ojalá que el Señor pueda hablarnos individualmente. Y cuando pensemos y vayamos a identificarnos, que podamos identificarnos. Yo, Luis, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y vemos que nos dice que a las 12 tribus que están en la dispersión, y recuerden el conocimiento de Santiago, que era, le han llamado también, como Pablo era el apóstol de los gentiles, le han llamado el apóstol a los judíos. Por ser de familia judía, Santiago conocía la historia antigua de Israel y su origen con los 12 hijos de Jacob. También las 12 tribus es una forma figurada de hablar de los judíos para referirse a todo el pueblo judío. En ese tiempo el pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. Habían comunidades cristianas entre casi todas las comunidades judías a través de todo el mundo. Y después en la introducción de Santiago termina con la palabra salud o saludo. Y en sí salud o saludo era la costumbre de cómo comenzar una carta, como Dear Pablo, Dear Pastor Pablo, o Greetings, era la manera de identificarse. Pablo nunca lo usó. Sabemos que Pablo utilizaba gracia y paz, pero Santiago utilizó un saludo más común, más que se usaría y se entendía en medio del pueblo general, y era saludo. Del versículo 1 al versículo 2 ya entra en el tema directo. No va suavizando para poder entrar, no, él entra directamente a lo que primero va a tratar, que son los versículos de 2 al 4. Y vamos a leer juntos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo me imagino a Lizzie cuando le estaba preparando los potajes o las compotas o la comida para los niños, como desmenuzaba todo para hacer para la batidora y todo, para que pudieran todo, comerse todo la nutrición que tenía para ellos. Y eso es lo que queremos hacer, desmenuzar un poco lo que estamos leyendo. Dice acá: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay una palabra, creo que es oxymoron, que es lo que le llamarían a esto, pero hay algo aquí que no está claro. ¿Cómo voy a tener por sumo gozo cuando me encuentro, no en una prueba, pero en diversas pruebas? Y es una pregunta que nos podemos hacer. Santiago considera las pruebas como inevitables en la vida del creyente. Si te pregunto individualmente, ¿estás pasando por una prueba en este momento? ¿O estás pasando por diversas pruebas, por varias pruebas en este momento?
Probablemente me dirás que sí, estoy pasando por prueba. Ahora, ojo, Santiago dice aquí, cuando os halléis, y no si os halléis. Algo que es bien real y algo que es parte de nuestra vida cristiana es que vamos a pasar por diversas pruebas. Ojo con el evangelio, que hay muchos que predican que simplemente ven a Cristo y todo será un valle de rosas. Pero la realidad es que vas a pasar por diversas pruebas. Pero lo bello de todo esto es que no vas a pasar por las pruebas tú solos, sino alguien irá contigo. Santiago nos dice que podemos tener sumo gozo o tiempo para alegrarse mucho en medios de las pruebas debido a que son utilizadas para producir paciencia. La palabra traducida como prueba significa aflicción, persecución o prueba de cualquier tipo. En este sentido se utiliza aquí sin pretender a una sugerencia diabólica o a lo que generalmente se entiende por la palabra tentación. Vamos a ver después en los versículos 2 en adelante lo que ya habla tentación. Pero aquí pruebas son pasos que todos tendríamos que pasar. Y es o son inevitables en la vida del creyente. Cuando os halléis, no entras paso a paso, como se entra en el mar cuando el agua está fría. A veces que de repente, y los que estuvieron con Fidel el domingo pasado en la lección, a veces estás en tu vida cristiana haciendo todo lo correcto y de repente se te aparece un Euroclidón. Y de repente te ves atravesando un Euroclidón. El Euroclidón es ese huracán, ese viento repentino, ese viento huracanado. Es un viento tempestuoso, una tormenta épica de gran poder de destrucción. Y de repente es algo, no es tanto como aquí tenemos, sería más parecido como si fuera cuando vienen los tornados que hemos visto. Acá con el ciclón, aunque sea tenemos tiempo para prepararnos, pero este Heroclidón que vino de repente, a veces en nuestras vidas estamos caminando, estamos sirviendo a Dios, estamos trabajando en la escuelita, estamos trabajando con los niños, estamos trabajando con los jóvenes, somos maestros, estamos en la alabanza, estamos en grupo de oración, somos parte de los mayores de montaña. Y de repente nos vemos que nos confrontamos con un Euroclidón, esa tormenta que no esperábamos de dónde salió. Vemos una situación familiar, vemos una enfermedad, vemos una crisis, vemos un desastre familiar, una muerte que no se esperaba. Y de repente nos estamos viendo en medio de diversas pruebas. Son pruebas que nos estremecen. Y cómo Santiago se atreve de decirnos, pero ¿cómo se atreve de decirnos tener por sumo gozo cuando estoy atravesando diversas pruebas? Santiago, tú no sabes lo que estoy pasando. Tú no sabes en dónde me encuentro en este momento. Tú no sabes la prueba, tú no sabes el huracán, tú no sabes el Euroclidón que me está rodeando en este momento.
Y recuerdo unas palabras de un hombre muy sabio, uno de los capitanes del barco, creo que era Logos en este tiempo, cuando me dijo, Luis, nada, si estás en el centro de la voluntad de Dios, nada puede venir a tu vida si primero no pasa por las manos de tu Padre Celestial. He said to me, Louis, if you're in center of God's will, nothing can come to your life unless it's first gone through the hands of your Heavenly Father. Y es el momento del Heroclidón que no sabemos, que no entendemos. Y eso tomado de la clase del domingo pasado. Las pruebas o las tormentas nos llegan de repente. Y si recordamos cuando vemos que eran marineros expertos, pero de repente cambia el clímax, que hasta aún los marineros expertos con Pablo pierden toda fe de que van a sobrevivir ese Euroclidón. Las tormentas o las pruebas nos sacan de nuestra área de confort, también de nuestra comunidad. Estamos en nuestra comodidad y de repente una situación viene que rompe esa comodidad en la cual estaba bien, estaba todo, pero de repente cambia eso. Y puede ser por algo lindo y algo hermoso, pero me imagino todas las familias que le han llegado gente de Cuba. Estaban viviendo, me viene a la mente Lisette con su esposo. De repente empieza a llenarse el bote y es una bendición tremenda, pero los está sacando a ellos fuera de su área de confort. Son situaciones que a veces uno tiene que atravesar. Las tormentas o las pruebas cambian nuestro sistema de valores. ¿Cuánto tiempo hay personas que están trabajando para comprarle a su hijo todo lo que el hijo quiere y está trabajando y el hijo lo que quiere es poder pasar un tiempo con él y se pasan y hay testimonios y se escuchan de que han trabajado toda la noche, llegan tarde y de repente el Señor llama a ese niño a su presencia. Y cómo cambia ya tanto esa sistema de valores, ganar tanto dinero para poder darle una educación a este hijo, para poder, y de repente no lo tengo. Pero son situaciones que como humanos pasamos. Y las tormentas o las pruebas sacan lo mejor de ti o lo peor de ti. Depende de cómo reaccionamos. La tormenta, el Heroclidón que se encontró Pablo cuando él se paró la primera vez y le dijo al capitán y al centurión, si vamos hacia adelante, nos vamos a morir. No le hicieron caso. Pero llegó ese momento de la prueba, donde los demás habían perdido todo ánimo. Y se levanta Pablo y dice, ninguno de los que estamos aquí va a perecer, porque anoche se me apareció el ángel del Señor. Y en el medio de una prueba, cuando estás agarrado del Señor, aquel Adonai, ese Padre celestial, ese amo absoluto, ese Dios todopoderoso, te da la fortaleza y te puedes parar como Pablo y traerle ánimo y palabra de vida a los demás.
Continuamos sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia en la NTV me gusta porque usa constancia. Y vemos que viene o proviene de la antigua palabra griega hupomone. Esta palabra no describe una espera pasiva, sino un sufrir sin rendirse. Para muchos, paciencia lo ven, ok, llego a la consulta del doctor, muchos han experimentado esto, y está lleno la sala, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que esperar, empezamos a ver TikTok, empezamos a ver Instagram, empezamos a ver todos, hay que esperar. Pero eso no es lo que se refiere aquí. Aquí no es una espera pasiva, sino sufrir sin rendirse. Es como cuando la pastora o que estamos cantando, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Upomone proviene del upo, que es bajo, y menos, estar o soportar o permanecer. Significa paciencia, permanecer bajo. Tiene la imagen de una persona, imagínense esto, que lleva una carga pesada encima, pero tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. Pacientemente esperé a Jehová. Como decía el salmista, es la misma palabra que se usa ahí también. Estás esperando, pero estás esperando con esa actitud de constancia. Sabes que lo que estás llevando es un peso tan grande sobre ti, pero pacientemente espero delante del Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sino la constancia que te ayuda a terminar un maratón. Aquí es cuando estás con ese peso grande, es como el corredor del maratón que ya no tiene en su cuerpo la energía para seguir hacia adelante. Así en medio de la prueba, te sientes pacientemente esperé, pero es como en tu mente estás esperando, pero estás guerreando, estás caminando hacia la meta, hacia esa palabra que Dios te prometió, que Dios iba a hacer la obra, que Dios te iba a sacar de esta prueba, que esta prueba no es para muerte, que esta prueba es para vida, que puede ser que vas a perder como Pablo, van a perder los granos, vas a perder lo que valoraban, lo que llevaban en esa carga. Puede ser que aún no solamente se pierda los granos y el trigo que estaba en el barco, pero también tienes que tirar los muebles también, y solamente te vas a salvar con tu vida, pero sabes que si te mantienes con esa paciencia cargando sobre ti, yendo hacia adelante, confiando, sabiendo que tienes al final la línea donde vas a cruzar. Voy a llegar al final, porque esa paciencia en el Dios Todopoderoso, creo en un Dios que es todopoderoso, aquel creador de los cielos y la tierra, que me dice, estoy contigo en medio de la prueba. Es aquel que está contigo, es el cuarto hombre que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en medio de ese fuego. Es el mismo Dios que estaba con Daniel en el foso de los leones. Es aquel que está a tu lado, el que está contigo y que camina contigo, y el que te dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Sí, vas a pasar por el fuego. Lizzy, vas a pasar por el fuego y pasarás por mucho fuego, pero ese fuego es el fuego que refina, que limpia, que transforma, que cambia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ojo, la fe es probada por medio de las pruebas.
no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo o cuál es el tamaño de la fe que tenemos. Como dije anteriormente, las tormentas o las pruebas sacan lo mejor de ti o lo peor de ti. Depende de cómo reaccionamos. No es que Dios no sepa qué nivel de fe tenemos. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Las pruebas nos revelan a nosotros, me revela a mí y a los que tenemos a nuestro alrededor cuál es el nivel de fe que tenemos. Como a Pablo, que estaba Lucas y otro más con él, que fueron que le permitieron que eran presos al centurión. En medio de esa prueba, cuando Pablo se levanta y demuestra lo que la fe es en él, no solamente hizo la obra en él, pero la hace en los que están a su alrededor. Es por eso que no solamente nos revela a nosotros, sino a los que tenemos a nuestro alrededor, cuál es el nivel de fe que tenemos y en quién hemos creído. Si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué es lo que produce la fe? ¿Cómo es que crece? Si estuviéramos, abrieron los micrófonos, como me dijo el pastor Pedro Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El oír por la palabra de Dios. Y si vemos, conocemos, estudiamos a los fariseos y a los saduceos que conocían la palabra, la conocían memorizada. Y es un peligro para nosotros que llevamos en el Evangelio tantos años y la tenemos memorizada, pero aquí en nuestra mente. Pero la palabra nos ha filtrado a nuestro espíritu. Y es como cuando tenemos el café, la cafetera cubana, la ponemos en el fuego, sabemos que tenemos la cafetera, le ponemos el agua, le ponemos el café y la ponemos. No sé si a ti te ha pasado, pero yo le hago el café a Mari antes en la mañana y la he puesto, pero cómo se demora, pero cómo se demora. Y después me di cuenta que no le he puesto la hornilla, no le he prendido. Está ahí. Pero hasta que no pasa por el fuego, que esa agua es calentada y esa agua pasa la borra y sale por arriba y sale ese néctar negro, como le dicen para los dioses blancos, ya no se puede decir eso, pero era una expresión que se usaba, es cuando se produce el café. Y es cuando nosotros tomamos el tiempo. Y apunte, cuando venimos en nuestro tiempo a solas con Dios y le pedimos que su palabra se haga rema, se haga vida en nosotros por medio de su espíritu. Y pensando en esto me vino las palabras de la canción de Barak. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame. No me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame. Por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Pasamos versículo 5. Ahora, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No los reprenderá por pedirla y le será dada. Y Dios se la
Las pruebas son temporadas necesarias para que el creyente busque de la sabiduría de Dios. Cuando estás en medio de una prueba, es tristemente muchas veces acudimos al amigo, acudimos al otro compañero, acudimos a otra persona y a veces al último que vamos es a Dios. Pero recuerda que las pruebas son temporadas necesarias para que el creyente, para que tú y yo busquemos a Dios. Muchas veces al último que vamos cuando nos vemos en diversas pruebas es Dios. Ojo, en las pruebas necesitamos la sabiduría mucho más que el conocimiento. Repito, cuando estamos atravesando una prueba, es mucho más importante en ese momento la sabiduría que el conocimiento. ¿Por qué le digo? Porque el conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría es la que te dice cómo usar esta información. Te repito, el conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría es la que te dice cómo usar esta información. Tiene que ver con el cómo hacer las cosas. Dicho en otras palabras, el aplicar con entendimiento los conocimientos a cada situación en el momento de tomar decisiones. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la capacidad de saber cómo armarlas de nuevo. The ability to put things together. En otras palabras, conocimiento es recopilar información y retener. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para usar ese conocimiento que se obtuvo. Me encantó. De nuevo, conocimiento es recopilar información y retenerla. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para usar el conocimiento que se obtuvo. Versículo 6, pero pida sabiduría con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me encanta como lo dice este versículo en la NTV, cuando se la pidan o cuando le pidan a Dios sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Escucha, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad, versículo 8, está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todos lo que hacen. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento. Comentarista Clark dice que el hombre que no está completamente persuadido o convencido de que si pide a Dios recibirá,
se asemeja a una ola del mar. Está en un estado de agitación continua, impulsada por el viento, echando de una parte a otra. Ahora la esperanza lo levanta y luego se hunde por la desesperación. Ahora la esperanza lo levanta, luego se hunde por la desesperación. La onda del mar no tiene descanso y lo mismo ocurre con los que dudan. La onda del mar es inestable y también lo es el hombre que duda. La onda del mar es impulsada por los vientos y también es el hombre que duda. La onda del mar es capaz de una gran destrucción y también es el hombre que duda. Recuerden el tsunami que entró en el Pacífico. Una onda del mar puede causar gran destrucción y también puede pasar en nosotros si dudamos. ¿De dónde el hombre de doble ánimo es mantener, y esto me encantó, ser de doble ánimo es mantener a mitad de camino, on the fence, ni para acá ni para allá, entre la fe y la incredulidad, es ser de doble ánimo. Cuando estás entre la fe, sí, yo creo que tú puedes hacerlo, Dios, tú eres poderoso, y después, ay Señor, pero es que es cáncer, no es un catarro. Ay Señor, tú puedes. Es ser de doble ánimo. Doble ánimo, el comentario de Adam Clark dice, es literalmente tener dos almas. Qué interesante. El hombre de dos almas tiene una enfocada en la tierra y la otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos. No quiere renunciar a la tierra y no quiere dejar el cielo. Spurgeon dice, ¿crees que Dios puede darte sabiduría y que lo hará si se lo pides? Entonces ve de inmediato a él y dile, Señor, esto es lo que necesito. Sé específico en tus deseos. Declara tu condición exacta. Presenta todo el caso ante Dios con tanto orden como si le estuvieras contando tu historia a un amigo inteligente que estuviera dispuesto a escucharla y preparado para ayudarte. Y luego di, Señor, esto es específicamente lo que quiero y te pido esto creyendo que puedes dármelo. Charles Spurgeon. Versículo 9. El hombre que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí vemos que cambia a otro nugget, a otra perla, podemos decirle, a otro punto. Santiago trata aquí de dos grupos de cristianos en la iglesia, los pobres y los ricos. En un sentido, son polos opuestos, pero cuando los examinamos con detenimiento, veremos que son más parecidos de lo que a simple vista parecen ser. Y a ambos Santiago busca guiar a que enfoquen la vida desde una perspectiva diferente a la cual están acostumbrados a enfocarla. Y a ambos les dice que la vida cristiana conlleva el deber de gloriarnos. A ambos le dice lo mismo, pero con una leve diferencia. Versículo 9 dice, el hermano que es humilde, de humilde condición,
Cuando habla aquí de un hermano de humilde condición, la palabra humilde en griego, tapineos, significa de baja condición, pero también puede referirse a una persona de bajos recursos económicos, como también puede referirse a la condición de ser humilde espiritualmente. Pero como este hermano es contrastado con el rico, entonces entendemos que aquí se está refiriendo al pobre, al indigente. Y algo que fue muy interesante, en aquella época solo habían dos clases, recuerden, en la iglesia y en la sociedad. Estaban los ricos y los pobres. Aún la clase media no existía. La clase media no vino a existir, sino, si quieren apuntar, la clase media no vino a existir, sino hasta el siglo XV, con la apariencia de la burguesía. Creo que lo pronuncié bien. Si te das cuenta, habían pobres y ricos adorando juntos en la misma iglesia. Y eso es lo que va, el que tenga el capítulo 2 y el capítulo 3 y el 4 van a estar viendo eso. Habían pobres y ricos adorando juntos en la misma iglesia. ¿Qué es lo que le dice Santiago a los pobres? Les dice que se gloríen. Es un imperativo, es un mandato. Aquí, en un sentido positivo, gloríate, regocíjate. ¿En qué? No en su condición de pobreza. Ojo, Santiago no está diciendo que la pobreza sea una cosa fácil. Sin lugar a duda, la pobreza es una prueba dura. Y la mayoría en la iglesia en los primeros siglos eran pobres. Y la tendencia de muchos de esa condición era de deprimirse, entristecerse o incluso justificarse delante de Dios y de los hombres porque eran pobres. A lo cual Santiago le dice a esos pobres, gloríense en su exaltación. Es decir, en medio de la prueba de la pobreza, trae, en medio de la, es decir, en medio de la prueba que la pobreza trae, es tu deber no poner tu mirada en tu condición de pobreza material, sino en tu condición de riqueza espiritual, en tu exaltación. No mires tu pobreza física, pero mira tu riqueza espiritual. Que eso sea tu exaltación. Santiago también tiene una palabra para los ricos en el versículo 10, pero al que es rico en su humillación. ¿Cómo es eso? Santiago se expresa como si fuera uno de los libros de sabiduría. Claro, lo reconocen como el proverbio del Nuevo Testamento, donde presenta varios contrastes. Aquí vemos el contraste del pobre con el rico, la exaltación con la humillación. Por eso Santiago les dice, pero el que es rico, gloríese en su humillación. ¿Pero qué significa esto? Les recuerda quiénes son. Rico, tú eres un hombre como todos los demás. Tú eres un ser humano como todos los demás. Tú no eres un inmortal. Steve Jobs, el cofundador y CEO de la compañía Apple, fue un hombre billonario. Se estima que su riqueza consistía en alrededor de 5.5 billones de dólares. Pero ni con su dinero, ni con ninguna de sus grandes inventos tecnológicos pudo evitar que muriera a los 56 años de cáncer en el páncreas. A los ricos Santiago les dice, no se gloríen en sus riquezas, sino en su humillación. Recuerden que son hombres y no dioses. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 10, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La hierba es de corta duración. Y así es la vida de todo ser humano, inclusive la vida de los ricos. Gloríate tú en tu humillación. En otras palabras, rico, gloríate en tu debilidad.
Aprende a humillarte al reconocer la verdadera riqueza no consiste en las riquezas materiales, sino en el hecho de ser adoptado por Dios como hijo por medio de la fe en virtud de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y les dice algo más para concluir, en versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, y su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí vemos como Santiago está citando Isaías capítulo 40, 6 y 7, donde dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca, y la flor se cae y se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo. Les dice, no te olvides que tú eres como la flor del campo. Y Santiago nos dice a nosotros también, Luis, no te olvides que tú eres como la flor del campo. Tú eres como la hierba que se seca y la flor que se marchita. ¿Por qué? Por el soplo de Jehová. Y mirando aquí, como lo dice en Isaías 40, solo el soplo de Jehová es suficiente para que cualquiera de nosotros partamos de este mundo. Solo el soplo de Jehová es suficiente para que partamos de este mundo. La semana que viene continuamos con el versículo 12 y terminaremos. Y ahora vemos cuando habla sobre cuando os vemos en diversas tentaciones. Pastor.